Gracias por acompañarnos en el capítulo número 9, ya a la mitad de conocer, por supuesto, a todas las candidatas de Nicaragua en este Universo 2026. Agradecerles a todos ustedes a través de las redes sociales que siempre nos acompañan, nos dan like, nos dan un comentario bello, nos comparten y, por supuesto, quiero agradecer a todos nuestros embajadores diamantes, a todos nuestros clipseros que sacan clips de cada uno de nuestros podcasts de Reina Nicaragua. Y por supuesto, a nuestros amigos de Viva Nicaragua, Canal 13, que es la casita oficial de nuestro evento de Reinas Nicaragua. Hoy, súper acompañadísimo por alguien de la Costa Caribe Sur, reina de Costa Caribe Sur, y estoy hablando de Shai Downs, quien tiene tan solo 21 añitos, es de Bluefield y nos va a dar justo ahorita la probadita de cómo va a sonar la Costa Caribe Sur en la gala final de Reina de Nicaragua del Teatro Nacional Rubén Darío. Así que adelante, Charis. Charis Downs, 21 años, Costa Caribe Sur. Me encanta una morenaza preciosa con un cabello espectacular. Te decía justamente con la cámara que tienes un rostrazo. Yo siempre le llamo rostros comerciales en el sentido que puedes pegar con todo, con cualquier marca. Es un rostro muy, muy, muy lindo, la verdad. Hablemos de Charis. Hablemos de Charis fuera de su título como reina Nicaragua, Costa Caribe Sur, fuera de la corona de la banda. Charis que nace en esa familia, en un barrio de una comunidad muy humilde. Sos una chavala de una familia en todo el sentido de la palabra humilde, carismática, que te ha enseñado muchos valores y que definitivamente ha sido eso que ha forjado en vos el sentido de pertenencia, de convertirte en una embajadora por amor a Nicaragua y estar en esta plataforma. ¿Cómo crece Chari? ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Bluefield venís? ¿Cómo creciste? ¿Tenés hermanos? ¿Contame tu familia? ¿Quién era Chari de chiquita, en el colegio? Queremos saber todo. Ok, bueno, yo nací y crecí entre dos barrios, Bijolín y Punta Fría, porque la familia de mi papá es de Punta Fría, la familia de mi mamá es de Bijolín. Mayormente, siempre, la mayoría de las veces estaba siempre en Bijolín. Los fines de semana iba a visitar a mi abuelita paterna en Punta Fría, entonces gente de ambos barrios me conocen. Charis cuando era pequeña pues era muy tímida, era bastante insegura porque era muy delgada, era alta y se burlaban a veces, no, ay, qué delgada, qué desnutrida, no comes, que no te dan de comer en tu casa. Entonces, esos comentarios me hacían sentir, por supuesto, mal para una niña pequeña de 7, 8, 9, 10 años, por supuesto que la va a hacer sentir mal. Entonces crecí siendo una niña muy insegura por mi físico. Por mi físico, gracias por halagar mi rostro. Para mí, mi rostro nunca fue lindo cuando yo era pequeña. De hecho, Charis no era siempre delgada. De 1 a como 7 años, yo era rechonchita, era algo gordita a esa edad. A los 5 años, después de los 5 años empecé a crecer, me estiré de un solo y pues me puse delgada. Ya yendo a clase, habían niñas a las que no les caía bien, entonces por supuesto me hacían la vida imposible en cuanto a criticarme por mi físico, ¿no? Oye, a esas niñas, tomen, estoy en un concurso nacional de belleza, soy reina y estoy dándolo todo. Así es, exactamente, así es. Y pues al crecer, a los 10 años, me mudé del barrio Bijolín. Me mudé del barrio Bijolín a Mientos. A los 11 años me mudé completamente al barrio San Pedro y cuando yo me mudé fue porque en la casa en la que vivíamos, vivíamos con mi abuelita, con mi bisabuela, porque la mamá de mi mamá falleció cuando mi mamá tenía 1 año de edad.
Entonces mi abuelita crió a mi mamá y a mi tía. Mi abuelita era una señora soltera, entonces ella salía de la casa a trabajar. Ella tenía que tomar una lancha y ir hacia, se le llama Spunakey, que es un cayo cerca del puerto del Bluff. Ella iba todos los días a trabajar. Y pues ella crió a mi tía y a mi mamá. Ellas se criaron en esa casa, una casa muy pequeña, muy humilde. La casa tenía una habitación, se entraba, era la sala, había una partidura y aquí era la cocina y la cama de mi mamá y de su hermana. Era súper pequeño y aquí al lado el cuarto de mi abuela. Y pues gracias a Dios, mi mamá y mi tía crecieron siendo excelentes mujeres. Son mujeres muy empoderadas, mujeres que aprendieron a salir adelante por cuenta propia porque era mi abuela sola. Ella tuvieron muchas dificultades, muchas veces tuvieron escasez. Y mi abuela tiene un enorme corazón. Ella tiene 94 años hoy. Y yo digo que Dios a mí me la va a dejar hasta que ella tenga, no sé, 110 o 120 años, porque mi abuela, todos la llaman mamá, porque ella a todo niño al que se lo llevaban enfermo, ella lo cuidaba, lo acogía, los curaba si estaban enfermos. Ella crió como a 6 hijos que no son de ella. Ella los crió porque la mamá los abandonó. Y hoy en día son mis tíos, no de sangre, pero pues mi abuelita lo crió y como crió a mi mamá también, entonces se crearon como hermanos. Mi mamá y mi tía crecieron. Mi mamá fue a la secundaria, fue la primera de la familia que logró graduarse de la secundaria, gracias a Dios. Mi tía tuvo que salir del país para trabajar cuando ella se embarazó con su segunda hija, ella tuvo que salir del país. Mi mamá se encargó de cuidar a sus 2 sobrinos mientras mi tía trabajaba en Estados Unidos. Luego se embarazó conmigo. Y bueno, crecimos en una casa bastante humilde, una casa con 2 habitaciones. Mis primos dormían con mi abuela en su cuarto y yo con mi mamá en el cuarto junto con mi papá, claro. ¿Vos sos hija única? No. Tengo hermanas. Tengo una hermana de 17 años y una hermanita que acaba de cumplir 12 años. Son excelentes niñas. Y pues crecimos siempre corriendo dentro de la casa porque mi mamá siempre nos decía, las niñas son princesas, entonces no es bueno que estén sucias. Entonces nosotras no salíamos, raras veces salíamos a jugar afuera en la calle con los demás niños, siempre era adentro de la casa. En el corredorcito era bastante pequeño, pero los vecinos se cruzaban y jugábamos adentro. Charis casi no corrió afuera. Por eso, cuando llegué a la secundaria y tocaba educación física y habían juegos, ya sea kickball o voleibol, y yo tenía que sacar. Normalmente no participaba, pero por puntos tenía que meterme al juego. Entonces, cuando yo iba a sacar el voleibol, todos decían, cálmense, cálmense, este es el juego mantequilla, porque ella no va a sacar nada, porque yo no salía. Entonces, era muy débil. Era bastante débil. Yo y mis hermanas también, cuando nosotras corríamos, jugamos por 10 minutos y se acababa el juego porque una se caía de lo débiles que éramos siempre. Y pues llegué a la secundaria siempre en excelencia académica. Mis maestros hoy en día me ven y siempre me saludan. Hay un respeto mutuo entre nosotros porque toda mi vida he estado en excelencia académica. Siempre he sido paliona del colegio, entonces llegando a la secundaria fui subcapitana por 2 años y luego los últimos 3 años de la secundaria fui capitana general de las palionas, fui capitana. Entonces, la Charis era la paliona del colegio. Ella era siempre la paliona, la capitana. A mí las niñas siempre me decían, Capi, donde sea que me veían en la calle, me decían, adiós, Capi, hola, Capi, así me llamaban. Yo era la paliona de la secundaria, sí. Y pues terminando la secundaria, vine a Managua con mi mamá y mis hermanas. Mi hermana participó en Pretín Nicaragua y yo vine porque quería estudiar aquí, en Managua. Y inicié la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle.
Nos tomó como 6 meses darnos cuenta que nada como Bluefields. Entonces, nosotras ya nos sentíamos bastante, pues, fuera del hogar. No había, ese sabor a coco, ese olorcito a coco no se encontraba como se encuentra en Bluefields. Entonces, después de mi hermana concluir con su participación de Protein Nicaragua, regresamos a Bluefields. Ese año yo inicié a trabajar, tenía 17 años y inicié a trabajar, soy intérprete médica de inglés a español y eso fue en el 2020. Mi mamá desafortunadamente tuvo que salir del país porque empezamos a experimentar escasez, porque mi papá ya no nos apoyaba. Entonces ella tuvo que salir del país y yo tuve que quedarme y cuidar a mis hermanas solitas. Charis, cuando era pequeña, a la edad de 12, 13 años, se volvió demasiado insegura, muy depresiva, muy tímida. Llegó al punto de tener pensamientos suicidas, porque desafortunadamente mi mamá experimentó violencia doméstica. En finales del 2017 mi mamá empezó a vivir violencia doméstica y como yo era la hija mayor, yo sentía que era mi deber meterme a defender a mi mamá, a ayudarla cuando ella no tenía fuerzas. Eso Entonces, fue lo más difícil que viviste, eso fue como tu punto de quiebre. Eh, ¿Cómo fue, no, ese momento de tu vida, chica? sí, como dije, tenía 12 años cuando eso ocurrió y fue en septiembre del 2017. Recuerdo exactamente el primer día en el que mi papá abusó físicamente de mi mamá. Fue el 3 de septiembre del 2017. Y recuerdo muy bien esa ocasión. Me acuerdo que estaban en la habitación y yo me metí a la habitación. Al meterme, él estaba ahorcando a mi mamá. Entonces yo me tuve que tirar encima de él, tuve que jalarlo para que mi mamá se zafara un poco y ella se pudiera defender. Entonces, creo que eso fue una de las cosas o lo más difícil que tuve que vivir, porque al crecer, como dije, mi mamá siempre decía que las niñas somos princesas. Entonces, ella siempre nos trató así. Siempre nos trató como sus niñas, como sus princesas. Nosotras no salíamos a la calle sin ella. Nosotras raras veces salíamos a jugar a la calle, cuando salíamos siempre era con supervisión. Y mi papá en ese entonces era muy buen papá. Él era ¿Qué un crees que lo muy hizo buen cambiar? padre. Pues creo que la compañía con la que él se empezó a relacionar lo empujó a tomar pasos y usar cosas que no eran, que no son sanas, que no debería usar. Y al estar bajo la influencia, por supuesto, llegaba a desahogarse con mi mamá, ¿no? Con toda la ira que él tuviera dentro, se lo iba Y a ese sacar a challenge él. desarrolla vos más seguridad, empezás a vivir en proceso de salud mental, empezaste con depresión, ansiedad. ¿Y Así es. cómo logras superar esa etapa de tu vida? Bueno, nosotras, después de tanto abuso, mi mamá decidió mudarse a Managua. Vinimos a Managua en diciembre del 2017, porque de septiembre a diciembre fue un infierno. Y siempre salíamos golpeadas, con moretones. Entonces, ella decidió huir antes de que fuera demasiado tarde. Yo me volví súper depresiva, súper ansiosa, empecé a sobrepensar las cosas demasiado. Me volví muy suicida en ese momento, porque mi mamá, por lo que había sufrido, ella se había desconectado emocionalmente, ¿no? Por todo lo que ella había sufrido en ese entonces, ella buscaba la manera de salir ella solita para desconectarse de todo. Entonces yo quedaba con mis hermanas a veces en la casa, con mis hermanas y mis primas. Ellos siempre nos trataron de animar,
Pero por supuesto, cuando llega la noche, los pensamientos y la depresión siempre te estorban. Llegué al punto de planear una forma de suicidio, pero gracias a Dios jamás pasó porque recordé que yo le sirvo a un Dios vivo, yo le sirvo a un Dios que es súper milagroso, que todo lo que yo le pido a Él siempre me lo da porque yo soy la niña de sus ojos. Entonces, orando, así fue como lo superé. Oré bastante por muchas noches. Muchas noches yo, desde mi cuarto pasé horas y horas llorando y orando. Algunas veces no sabía ni qué decirle, pero él dice que cuando sus niños lloran, él recoge cada una de sus lágrimas. Entonces, gracias a él, crecí, regresamos a la casa, mi papá ya no estaba y en la secundaria tuve amigos que siempre me daban mucho ánimo. Tengo amigos que tienen muchísima energía y por ellos siempre, por pasar horas con ellos en la mañana en la secundaria, me fui olvidando lentamente de lo que estaba pasando, sí. Me metí a la iglesia, empecé a estar bastante activa en la iglesia y creo que eso fue lo que a mí me sonó. Charis, si tuvieras a esa niña enfrente hoy, y han pasado más de 9 años, si tuvieras a esa niña enfrente, a esa niña que tuvo miedo, a esa niña insegura, a esa niña que quizás no debe haber pasado eso, ¿qué le La abrazaría, porque en ese momento ella no recibió ni un abrazo. Entonces, primeramente, le daría un abrazo y le diría que sea fuerte, porque Dios sí existe. Ella sí va a superar eso. Y de aquí a 9 años, cuando te veas, vas a estar plenamente y grandemente orgullosa de todo lo que has logrado, a pesar de toda la situación que has vivido, que muy pocas personas conocen. Lograste sobreponerte ante todo eso y alcanzaste cosas que pensaste antes que jamás ibas a alcanzar por tus inseguridades. hay una relación con tu papá? ¿No? Raras veces hablamos con él. Mi papá es marino, entonces él vive aparte, él tiene su pareja, él vive aparte. Raras veces él llega a la casa. Mis padres se divorciaron, mi mamá tuvo la custodia completa de mis hermanas. Ella, al tener que salir del país para trabajar, porque él nos abandonó completamente, no teníamos, habían días que literalmente no había nada más que agua en la casa y ella pues se fue a trabajar. Yo tengo la patria potestad de mis hermanas, legalmente son mis hijas y pues mi papá nunca pidió perdón por lo que hizo, pero ahora está mayor y a él se le olvidó completamente todas esas cosas. Entonces él continuó como si la vida no fuera, como si esto jamás hubiese pasado. Así es. Y nos busca de vez en cuando, nos llama, nos saluda, pero no tenemos una comunicación fluida con él. Sí, y si tuvieras a tu papá, Charita, aquí enfrente, ¿qué te gustaría hacer? Si tuviera a mi papá aquí al frente, quisiera decirle, primeramente, lo perdono, aunque él nunca pidió disculpas, lo perdono por lo que hizo. Llevo años tratando de perdonarlo por lo que hizo y creo que finalmente logré superarlo. Entonces, te perdono y deseo que puedas madurar, deseo que seas feliz, deseo que sanes de las cosas que sabes que te tienen atado. Espero que logres avanzar en tu vida y que en algún momento de tu vida logres cambiar y ser una persona emocionalmente madura, emocionalmente presente,
someone who hold accountability. Alguien que se haga responsable de las cosas que hace y no culpe al alcohol por ellas. Bien. Yo veo aquí a una mujer fuerte, valiente, Gracias. única y hermosísima. Creo que cada cosa que te ha tocado vivir en tu vida ha sido como cuando armas un rompecabezas, una pieza clave para ver lo hermoso que es el rompecabezas. ¿Sí? A lo mejor no se ve tan lindo cuando está en desorden, cuando no está listo, cuando no está preparado, pero al final, cuando Dios pone lo que hace falta, esa pieza que hace falta, todo se empieza a ver maravilloso. Y qué bueno que reconozcas que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios vivo, Así es. que puede sanarlo todo y que puede abrazarnos. Así Y es. este podcast justamente lo estamos grabando hoy en día del papá. Y decirte que no hay padre más grande que Dios, Exactamente. con un amor tan fraterno, tan real y tan tangible como el de Dios. Exactamente. Y me nace decirle, esto es lo bonito de este podcast, decirte que Dios te ama y te ama demasiado. Y Él ha estado ahí en esos momentos de silencio, Así en los es. momentos en los que los días no han sido malos, pero han dejado de ser no tan buenos. En esos días a lo mejor que no han sido de tanto color y que se han convertido en grises. Y Dios estuvo ahí también en los días en los que pensaste, ¿sí? Atentar contra tu vida. Así Fue el es. quien te detuvo. Exactamente. Fue el quien te detuvo con un abrazo a papá. El abrazo que a Charis le hizo falta toda la vida de ese papá, y Dios te ha dado el perdón. Y eso, no hay nada mejor que eso, porque eso es como quitarnos esa carga que llevamos todo el tiempo. Es como el hombre que apareció mientras Jesús caminaba con su cruz y le ayudó a cargar la carga. Y Jesús fue humilde, y vos sos una mujer humilde que te has dejado ayudar de Dios y has dejado que Él sobrelleve tu. Felicitarte, disfrutar de este momento, vivítelo al máximo, Charis. Este es un momento para ser la voz de muchas mujeres que han sufrido violencia, que han vivido violencia, de muchas niñas que han vivido una depresión, una ansiedad, que se han tenido que callar sus emociones. Y me gustaría terminar, porque yo sé que Dios nos ha puesto con palabras para las juventudes. Me gustaría terminar con algunas palabras que quieras darle a todas esas personas que al igual que vos han tenido una historia difícil. Bien, mi mensaje para todas y todos ustedes es que jamás dejen de confiar en Dios. Recuerden que Él es un Dios vivo, Él es un Dios presente. Él siempre va a estar para ayudarlos. Todas las cargas que ustedes sientan, deposítenlas en Él. Como estudiante de psicología les digo, lloren, lloren a mares porque llorar cura y es de valientes aceptar que uno está mal, aceptar que uno está roto, llorar y curarse solo. Ustedes pueden, confíen siempre en Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este emotivo capítulo número 9. Gracias amigos de las multiplataformas digitales y por supuesto a nuestros amigos de